Línea del tiempo de la historia de la arquitectura, abarcando desde la Edad de Piedra hasta la arquitectura contemporánea. Presenta Salvador Corona González. Edad de Piedra. En la prehistoria, los primeros refugios utilizados por el ser humano solían ser temporales o cuevas. Durante el Neolítico empiezan a utilizarse monolitos de piedra y viviendas hechas con barro y vegetación. Este periodo se divide en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Un ejemplo de este periodo es Stonehenge en Inglaterra. Mesopotamia. La arquitectura mesopotámica heredó formas arquitectónicas y organizaciones provenientes de diversos pueblos, desde los sumerios hasta los asirios. Las ciudades eran formadas por densos barrios de casas organizadas en torno a patios y destacan tipologías arquitectónicas como los zigurats, palacios, templos y murallas. Un ejemplo es el zigurat de Ur, ubicado en Irak. Egipto. La arquitectura egipcia era un arte creada exclusivamente para el faraón, el estado y la religión. Se caracterizaba por el empleo de piedra de sillería tallada en grandes bloques, sistema constructivo adintelado y columnas. Algunas tipologías características son las pirámides, templos, espeos y mastabas. Un ejemplo es el templo de Karnak, 2200 años antes de Cristo. Micénica. Las villas micénicas estaban fortificadas y situadas sobre una acrópolis, colina o frente al mar. Empleaban diferentes tipos de accesos como puertas monumentales, rampas de acceso o galerías abovedadas. Los micénicos empleaban una gran cantidad de frescos. Las tipologías características eran los palacios, tolos y tumbas. Arquitectura prehispánica. La arquitectura prehispánica en México puede dividirse en tres regiones: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, de las cuales esta última es la más relevante. Si bien no puede ser definidas características homogéneas, la arquitectura se basaba principalmente en la religión, destacando construcciones como pirámides, juegos de pelota y palacios. Grecia. La arquitectura griega destaca por ser de carácter público y politeísta. Los órdenes clásicos de este periodo son los estilos jónico, dórico y corintio. Utilizaban materiales como piedras, mármol y madera, y sus construcciones usaban proporciones matemáticas. Destacan tipologías como el agora, templos, teatros, gimnasios, estados y estoas. Por otra parte, Roma. Fuertemente influenciada por la arquitectura griega, la arquitectura romana es fundamentalmente civil y militar, incorporando el arco, la bóveda y las cúpulas, así como los órdenes toscano y compuesto. La riqueza tipológica también aumentó, agregando las basílicas, termas, anfiteatros, circos, arcos triunfales, acueductos y otros aportes urbanos. Un ejemplo es el Panteón de Agripa. Arquitectura paleocristiana. Se trata de una arquitectura que nace de la necesidad de construcciones adecuadas para los cultos del cristianismo. Se circunscribía a iglesias simples de techos de madera influenciadas por la basílica romana. Otros edificios representativos de este periodo son las catacumbas, los domus ecclesiae, los baptisterios y los mausoleos. Abarca del siglo II al año 313. Arquitectura bizantina. Abarca del año 330 al año 1453. Es un estilo arquitectónico definido por el uso masivo de mosaicos como elementos decorativos, mayor elevación de los edificios, capiteles bizantinos, uso de ladrillo en sustitución de la piedra, y lo más importante, la calidad apoteósica de la cúpula mediante la técnica sobre pechinas. Arquitectura románica. Las construcciones de la arquitectura románica eran religiosas y debían ser altas y abovedadas, con un uso discreto de vanos. Se caracteriza por el uso del arco de medio punto, volúmenes simples, cimborrios, arquivoltas, rosetones, contrafuertes, bóvedas de cañón y muros macizos. Los edificios típicos eran castillos, monasterios e iglesias. Por otra parte, la arquitectura gótica valora la altura y la luz, adaptando los elementos románicos para producir un nuevo estilo constructivo con bóvedas y ventanas mayores, arcos ojivales, muros delgados y otros elementos ornamentales. Aunque destacan los edificios religiosos, también se desarrollaron ayuntamientos, palacios, universidades y hospitales. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica. Renacimiento. Este estilo busca renacer la cultura clásica, poniendo énfasis en la simetría, proporción, geometría y regularidad. Destacan teóricos como Battista Alberti y su tratado de Re Arificatoria, Serlio y Andrea Palladio y los cuatro libros de la arquitectura. La fachada requiere gran importancia y existen variantes como el plateresco, purismo y herreriano.
Un ejemplo es Villa Rotonda en Italia. Por otra parte, arquitectura mexicana del siglo XVI. Durante los inicios de la Nueva España, el objetivo de la corona era la evangelización, por lo que se crearon monasterios multifuncionales a cargo de órdenes como los franciscanos, dominicos y agustinos. Estos edificios incorporaron elementos de diversos estilos, así como espacios destinados a la conversión de nativos al cristianismo. Barroco. En la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, la monumentalidad, la teatralidad y el claroscuro. Si bien no es un estilo unificado, se caracteriza por el dinamismo compositivo y el movimiento, además de la preferencia por las curvas. Destacan arquitectos como Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Jorduin Mansart y Alberto Churriguera. Un ejemplo de este estilo es la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El barroco en México. El barroco novohispano permitió una mayor expresividad en la ornamentación religiosa, incluso llegando a incorporar iconografía indígena en los templos. Destacan arquitectos como Lorenzo Rodríguez, Miguel Custodio Durán, Pedro de Arrieta y Manuel Álvarez. Este estilo surgió a finales del siglo XVI y terminó en el siglo XVIII. La Catedral de Puebla pertenece a este estilo. Neoclásico. El neoclásico surge por la nueva atracción que despierta los descubrimientos del mundo clásico, inspirándose en las características de la arquitectura grecorromana: proporción, pureza, simetría y órdenes. Arquitectos destacados de este estilo son Manuel Tolsa, Friedrich Stoller, Robert Adam y Juan de Villanueva. En París encontramos un ejemplo que es el Palacio de Borbón. Historicismo. Surge en el siglo XIX y termina en el siglo XX. Es una tendencia arquitectónica que reproduce la representación de estilos arquitectónicos del pasado, recreándolos con cierta fidelidad, dando paso a distintas corrientes neos. Además surgen teóricos de la restauración como Viollet-le-Duc y Camilo Boito. Un ejemplo es el castillo de Pierrefonds en Francia. Arquitectura del hierro. Impulsada por la revolución industrial, nuevos materiales como el acero cambian el paradigma de la arquitectura. Se construyen lugares con funciones adaptadas a la nueva sociedad: mercados, naves, fábricas, puentes o invernaderos. Fue un estilo difundido ampliamente a través de las exposiciones universales. El Palacio de Cristal en París, Francia, es un ejemplo de la arquitectura del hierro. Ecléctico. La arquitectura ecléctica surge como consecuencia de la rigidez canónica de la Academia del Neoclasicismo, obteniendo nuevas fuentes de inspiración de los estilos del pasado, creando un nuevo estilo capaz de maximizar la creatividad y libertad del diseño. El principal referente de este movimiento es la École des Beaux-Arts. En México tenemos el Palacio de Bellas Artes como ejemplo. Arts and Crafts. Este movimiento reniega las formas de producción en masa y se ocupa de la recuperación de artes y oficios medievales, reivindicando la primacía del ser humano sobre la máquina. Se caracteriza por el uso de líneas asimétricas y serpenteadas. Aunque se asocia principalmente a William Morris, también destaca el teórico John Ruskin y el arquitecto Philip Webb. Surgió a finales del siglo XIX y terminó en el 1920. Escuela de Chicago. Surge tras el incendio de Chicago en 1871 y la demanda de construcciones. Adopta la verticalidad, los ascensores, estructuras metálicas y dejó de al lado el muro de carga. La composición formal externa era tripartita, a modo de columna, base, fusto y capitel. Los principales exponentes son Louis Sullivan, Henry Richardson y William Le Baron Jenny. El Art Nouveau es un estilo surgido en Francia e inspirado en las formas de la naturaleza. El estilo valorizaba el trabajo artesanal, pero hacía uso de las bondades de la industrialización. Explora materiales nuevos para la decoración como el vidrio, cemento y hierro. Los principales arquitectos son Víctor Horta, Ulrich Gaudí, Otto Werner y Van de Velde. Un ejemplo es la Casa Batlló en Barcelona. Protomoderno. Algunos precedentes del movimiento, como crónicamente se conoce, son el estilo Pradera de Frank Lloyd Wright, las aportaciones en concreto de Auguste Perret, Dutcher Werburn, en donde destaca Walter Gropius, las aportaciones teóricas futuristas de Antonio Sanella y obras expresionistas como las de Taut y Mendelssohn. Un ejemplo es la fábrica Fagus en Alemania. Moderno canónico. La arquitectura moderna se trata de un conjunto de diversas corrientes expresadas internacionalmente. Destaca la escuela de Ámsterdam, la escuela Bauhaus, el neoempirismo nórdico de Alvar Aalto, la nueva objetividad y, por supuesto, el racionalismo popularizado a nivel global por Le Corbusier, Mies van der Rohe, Richard Neutra y arquitectos regionales. Un ejemplo muy conocido es la Villa Savoy.
Durante el periodo del movimiento moderno surgieron variaciones más o menos alejadas a los cánones, algunos con ciertas similitudes como el neoplasticismo de la corriente de Steele, el constructivismo ruso o el Art Deco, y otras utilizadas para crear identidades nacionalistas, como el neocolonialismo mexicano o brasileño. Un ejemplo es la UADI en Yucatán, México. La arquitectura moderna también fue usada por los estados para crear identidades, tal es el caso de la Italia fascista con Terragni o la Alemania nacional-socialista con Albert Speer. De igual forma surgen nuevas ramas como el streamline o las adaptaciones de la arquitectura latinoamericana, hasta llegar al brutalismo de los Smithson o de la escuela paulista. Como ejemplo tenemos la biblioteca de la UNAM. La transición al contemporáneo. Se reconoce un periodo de transición, en esencia teórico, hacia la arquitectura contemporánea. En él surgen teorías y conceptos, algunos utópicos, como el estructuralismo, el metabolismo japonés, Archigram, Superestudio o Archizoom. De igual manera se acuña el término regionalismo crítico, por Kenneth Frampton. En la imagen inferior podemos apreciar Walking City de Archigram. Inicios del contemporáneo. La arquitectura moderna se extingue simbólicamente en 1972 con la explosión de Prudhoe, dando paso a nuevas corrientes como el posmodernismo. Con el lema L'Élie Sabor, el revival vernáculo y los New York Five. De igual manera se comienza a usar la tecnología avanzada como premisa fundamental de la arquitectura. Un ejemplo muy conocido es el Centro Pompidou en París. El avance a la alta tecnología. La alta tecnología llegó a ser parte de la arquitectura permanentemente, introduciendo conceptos como domótica y edificios inteligentes. Por otra parte, Diagram the Irish de Peter Eisenman ejerce influencia en el diseño contemporáneo y el contextualismo cultural continúa. A comienzos del milenio también se rescatan las ideas modernas, neomodernidad. Experimentación formal. La arquitectura contemporánea se ha destacado por las posibilidades técnicas y digitales que han dado paso a una diversa experimentación formal. Tal es el caso de corrientes como el deconstructivismo, la arquitectura paramétrica y la bloobitectura. Más recientemente, las necesidades ambientales llevaron al surgimiento de la ecoarquitectura. Un ejemplo es el Centro Eider de la arquitecta Zaha Hadid. Gracias.